Hola, buenas tardes. Hoy damos la bienvenida en Periodista Digital a Carmen Gallardo, que ha publicado una novela que se llama La Reina de las Lavanderas, que narra la historia de María Victoria Dal Pozo, que fue la reina más breve de España. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes, Elena. ¿Cómo se te ocurrió escribir esta novela? Pues yo soy una gran seguidora de las reinas en general, ¿no? De las reinas y de las princesas. Y fijándome, desde pequeñita las he seguido, y fijándome en este periodo, me sorprendió esta reina italiana, ¿no? No sabía muy bien, bueno, pues porque de pequeño estudias la historia de aquella manera, entonces me fijé más, indagué un poco y me fascinó. No, es realmente una historia fascinante porque, por lo que he leído, es una de las reinas más peculiares, creo yo, de la historia de España. Es probablemente la más culta, la más caritativa, la más piadosa. Sin embargo, es una Saboya consorte, es decir, que para ella probablemente bastante problemático el pertenecer en cierta forma a la dinastía de los Saboya, teniendo en cuenta su relación con el papado. Es extremadamente culta, incluso decían de una cultura masculina, no femenina, muy discreta y muy democrática. Y lo de muy democrática es también una cosa muy curiosa, porque la llaman a veces la reina burguesa en el libro. Y a mí me gustaría saber, esta reina, que realmente es fascinante, ¿qué parte hay realmente que provenga de fuentes, que esté documentada? ¿Y qué parte de intuición psicológica has tenido que Pues inventar? mira Elena, sin duda es la reina más culta. Luego, el resto de los adjetivos son caritativas, yo creo que han sido muchas reinas, pero sí es muy destacable la cultura, la gran formación que tenía. Toda la base de la novela es absolutamente histórica, ¿no? Y contrastada y documentada. El periodo, los hechos, los personajes, excepto un par de personajes o tres que te ayudan a amalgamar la historia que se explica en la nota del autor al final, ¿no? ¿Quiénes son esos personajes? Yo he recreado a María Victoria. O sea, he pensado, teniendo los datos que tenía documentados sobre ella, sobre su familia, eh, cómo habría de ser, ¿no? Pues una cosa que yo quería destacar es precisamente lo increíblemente que está documentado este libro, que sin embargo resulta maravillosamente ameno. Y una experiencia increíble cuando se lee es que da la impresión de que lo estás viendo con una cámara. Ves las estancias, el mobiliario, los techos, todas las decoraciones, sobre todo la ropa con la moda de la época, en unos detalles. Y había subrayado unas cuantas descripciones porque el vocabulario me parecía exquisito. Por ejemplo, había elegido un elegante vestido confeccionado en varios tonos de blanco. La falda era de organza y el cuerpo y la sobrefalda de moiré en una gama algo más oscura. El encaje de Alençon remataba con un volante el escote del talle, donde llevaba un discreto prendido de rosas de pitimini. Los laboriosos entrecruzados del polisón entremezclaban, a modo de flor, el encaje y el muere. Adornaría su cuello con el collar de 60 perlas esféricas con oriente de luz tornasonado y cierre de zafiros y brillantes que su suegro, el rey Vittorio Emanuele, le había hecho llegar al Palacio de la Cisterna en los días previos a la boda, etcétera, etcétera. Me parece impresionante. O sea, has tenido que estudiarte la moda de la época con un detalle y sin embargo resulta muy ameno y muy agradable leerlo, con un estilo muy bonito, muy preciso. Muchas Y en lo que, gracias. en lo que respecta a la documentación y lo que es realmente que histórico, que proviene de fuentes, y lo que no, la mayoría de los personajes son históricos, el general Prim, los reyes, eso es evidente, pero luego hay algunos que inducen a duda. Por ejemplo, siempre Por hablas del ejemplo, periodista que parece Pérez Galdós, pero no lo sabemos. Y creo que no queda claro. no queda claro, claro. Eh, Pérez Galdós podría haber sido. Pérez Galdós cubrió la llegada de Amadeo de Saboyas, la entrada en Madrid, está recogido en sus episodios, pero entonces había muchísimas publicaciones, fue un momento gracias a la gloriosa y a la constitución que se dictó después de la revolución,
que abrió la libertad de expresión, los periódicos eran, las publicaciones, no solo periódicos, eran multitud. Y el periodista era un personaje cotidiano. El periodista formaba parte de la vida cotidiana de ese Madrid, sobre todo, ¿no? de España, pero sobre todo de ese Madrid, de los cafés, etc. Podría ser Benito Pérez de Galdós, ¿por qué no? ¿Se sabe si hubo realmente una entrevista entre Galdós y la reina? No. No, o sea, eso es imaginación. Otra cosa que me ha gustado es el ambiente romántico de la novela, que tiene además muchas vertientes diferentes. Una de ellas es el lirismo, otra son los episodios en cierta forma truculentos, como lo de el fantasma, ¿cómo es? De Giulia Gazzo. Giulia Gazzo, Que es una costurera que había preparado el vestido de novia de la que sería reina de España, pero que se suicidó abrazando el vestido. Y esto está descrito de una forma que pone los pelos de punta, porque se le aparece a la pobre princesa María Victoria. ¿Este personaje existió? A ver, hay una leyenda muy fuerte en Italia, y se cuenta en algunos libros, sin nombre, de una costurera. O sea, como habrás visto, hay 6 muertes vinculadas a su boda, ¿no? Pero yo separé la de la costurera, pero también la vincula las 6 muertes del día de su boda están documentadas. La de la costurera está, digamos, que alimentada. Se supone hablan de una costurera que se suicidó en el taller donde con su vestido de novia. ¿Cómo? No está contado, no está clarísimo cómo fue ese episodio para nada. Entonces, pero lo que pasa es que me parecía un episodio fantástico, ¿no? Como absolutamente romántico y que cuadraba muy bien en la vida y en la historia de esta mujer. Es que todo lo que rodea a esta mujer es trágico. Por eso empieza su juventud llamándola la Rosa de Turín por ese encierro. También te quería preguntar una cosa que me ha impactado muchísimo, que es la muerte del padre. La muerte del padre. Al parecer, la madre de la princesa, luego reina de España, pierde la cabeza, la encierra durante... Casi 3 días a ella y a su hermanita pequeña. Con el cadáver. Y entonces cuentas que el cadáver en descomposición se había fundido a los cirios en una mezcla innombrable. Innombrable. ¿Esto es real? Es real que se encerraron en la habitación, que se encerró la madre con las niñas, es real. Yo no quise que fuera... me controlé mucho al contar ese episodio porque, bueno, podías llegar hasta casi donde quisieras, ¿no? Es bastante macabro. Por eso. Pero sí es cierto, y los carabinieri fueron a sacarlas de la habitación, y de hecho la niña pequeña, o sea, la hermana pequeña muere, no transcurre un mes apenas, ¿no? Lo cual claramente a consecuencia de la locura, entre comillas, de su madre, aunque tú eres muy discreta, no juzgas. No, pero fíjate que yo sí hablé con psicólogos, hablé con el gabinete de María Jesús Álava y hablé con médicos del Hospital Clínico para que me contasen, que me explicasen si realmente alguien se puede morir de pena y cómo ese acto macabro, ¿no? Puede influir en tu salud, ¿no? Y bueno, explícitamente no me lo afirmaron, pero me indujeron, o sea, sí me dijeron que, bueno, que era muy probable, que tú no puedes soportar eso y te debilitas, ¿no? Bueno, la depresión debilita las defensas, pues los depresivos caen enfermos con mucha facilidad. Entonces probablemente la niña en cierta forma muriera de tristeza. Exactamente. Murió de tristeza, de locura. Yo me imaginaba, yo estaba en el palacio, ¿no? Que en el Palacio de la Cisterna, que ahora es la sede del gobierno de Turín. Sí, hay unas fotos muy buenas en el libro, hacia el centro. Gracias. Es una edición muy bonita. Pues en el palacio vas viendo las habitaciones, te imaginas una de esas habitaciones con aquellos cortinones, ¿no? Y con el cadáver allí puesto y llorando y rezando, ¿no? Encerradas a cal y canto, y es tremendo, sobre todo porque Beatriz era una niña pequeña, era jovencita, tenía como 10 años, entonces, bueno, aquello debió ser monstruoso.
Sí. Una cosa que también es muy interesante es la riqueza de los acontecimientos históricos que narran. Por ejemplo, la España de la época. Y la Sí, España decimonónica es lo más caótico que uno se pueda imaginar, con golpes de Estado prácticamente continuos, con atentados terroristas, etc. Y en lo que respecta a esta reina, me parece que su acogida por la nobleza española fue más que fría, fue gélida. Y hablas, entre otras cosas, de la llamada rebelión de las mantillas, sí, que me pareció muy interesante porque luego hubo una contrarrebelión de las sí. mantillas. Si nos lo querrías contar. Sí, claro que sí. Eh, La rebelión de las mantillas es uno de los episodios, seguramente uno de los más crueles contra María Victoria, recién llegada, apenas a la semana de estar en Madrid, y la lideraba una mujer que seguramente es la contraposición de ella, ¿no? Porque era una princesa rusa casada con el marqués de Alcañices, que era como el aristócrata por excelencia, ¿no? El noble que estaba financiando a los Borbones derrocados en París. Y su mujer era Sofía Trubetskoy, una rusa espectacular, lista. Fue la mujer que además trajo a España el árbol de Navidad. Y ella es la que gesta la humillación a la reina por defender por defender a la otra dinastía, realmente sin preocuparse de cómo era el personaje al que estaba humillando de esa manera. Entonces organizan en el Paseo del Prado de Madrid, ahora pues entre Cibeles y Atocha, lo llamaban entonces el Salón de Madrid, porque era donde llegaban todos los carruajes y los nobles paseaban por allí, se veían, se dejaban ver estas cosas, estas citas sociales. Entonces, la Sofía Trubetskoy pide a las nobles que acudan al Prado vestidas de mantilla y con una flor de lis prendida en la mantilla, o con una M de Margarita, que era el nombre del otro aspirante al trono, que era Carlos VII, de los carlistas, porque el carlismo, las guerras carlistas en este periodo también influyen de manera negativa en el reinado. Entonces María Victoria llega con una de sus damas, no había conseguido tener camarera mayor, y ve a las mujeres con mantilla y piensa, qué bonito, yo también mañana bajaré al Prado con mantilla. Entonces, es que es una inocencia conmovedora. Es muy ingenua, es una mujer muy ingenua. Yo creo que es lógico, porque había vivido encerrada, ¿no? Solamente metida en los libros y estudiando, y se había perdido la vida. Entonces, retomo las mantillas. Bajan, como te decía, baja y dice que ella también vestirá de mantilla. Bueno, a la vuelta al palacio la avisan lo que significaba realmente, el desaire que significaba, y organizan una contrarrevolución, una contramanifestación de mantillas. ¿Quién salva el honor de la reina? Pues un grupo de prostitutas, famosas en Madrid, que pagadas por un personaje también curioso de la época, que es real, que era empresario, medio periodista, contrata a las prostitutas, contrata los carruajes, las joyas, todo, y absolutamente exagerado, hace pasear a las prostitutas por Madrid con las mantillas como las grandes señoras. Aquello fue un escandalazo, se paró, pero al final fueron un grupo de prostitutas las que lavaron el honor de la reina más pía y más piadosa, ¿no? Pero es que su reinado es una especie de sucesión de desgracias una detrás de otra. O sea, hacen circular rumores, hay una envidia perpetua, una maledicencia, le hacen feos cuando intenta bautizar a su hijo. Eso es muy cruel. A mí me pareció una de las cosas, cuando me metí en esta historia, me pareció una de las cosas más crueles. Y además ella lo reconoce, dice, ¿cómo es posible? Cualquier mujer, siempre tiene una amiga que encantada de llevar a su hijo a la pila bautismal, y aquí está una reina de España que no tiene quien
quien lleve a su hijo, que es el tercero de sus hijos, a la pila bautismal. El primero Eso que nació me en parece. España, sí. Claro, el que nació en España, que fue el duque de los Abruchos y luego fue un escalador famosísimo. Sí. ¿Crees que eso es típico de nuestra España? Pues Elena, yo creo que sí, un poco, ¿no? Sí, lo que pasa es que hubiera sido diferente en nuestra época. Hubieran hecho un blog maligno. Efectivamente, nadie iba a pasear al Prado. Pero de repente hay muchas cosas que son reconocibles, ¿no? Que dices, hemos avanzado tanto realmente, seguimos siendo tan crueles. Eso de la extranjera, yo recuerdo a otras jóvenes que las tacharon de extranjeras con absoluta saña, ¿no? Bueno, pero todas las reinas de España prácticamente han sido extranjeras. Todas han sido extranjeras, pero esto que en una de las entrevistas que yo hice a algún profesor, algún catedrático de historia, me decía, efectivamente, todas las reinas de España, casi todas han sido extranjeras, pero no ellos. Exacto, es que su esposo también era extranjero. Claro, en todo caso no justifica el maltrato, quiero decir que era una cosa tremenda, no le dieron opción. O sea, en el reinado de Amadeo pasan dos cosas que a mí también me gusta, las he querido destacar en el libro porque me parecen, bueno, importantes. Una de ellas es que una de sus últimas leyes, si no la última que firma, es la abolición de la esclavitud en las colonias españolas. En Puerto Rico, a Cuba no llegó, le abdicó antes. Y la otra, que firmó la autorización para que fuera una mujer a la universidad. De eso quería hablarte también, del papel de la mujer en tu novela y sobre todo pues del papel de María Victoria como esposa. Como hija se ve una hija sumisa, obediente, que jamás cuestiona los principios de autoridad, ni la autoridad de su padre, ni luego la de su madre, a pesar de que parece que ha perdido un poco el juicio. Y con su esposo, menos un intento de protesta por su infidelidad a su suegro, siempre lo acepta absolutamente todo con la mayor de las paciencias. Las infidelidades de Amadeo están documentadas, por ejemplo, con Adela de Larra y otras grandes damas. Sí, están documentadas. Con Adela de Larra fue su gran amante española, digamos, ¿no? Pero las infidelidades de Amadeo empiezan... yo creo que en el viaje de novios, cuando visitan el cabaret de la Schneider en París con su hermano. Sí, inmediatamente. Mi tesis, después de estar imbuida en estos personajes casi 3 años, es que Amadeo no se enamora de María Victoria, no tienen una relación de noviazgo realmente, ¿no? Se enamora de un mito, de la Rosa de Turín, no de María Victoria del Pozo. Al margen de que la actitud de los hombres, bueno, pues ya lo dice el suegro de María Victoria clarísimamente, cuando se queda asombrado y dice, ¿cómo está? ¿Qué me está pidiendo? Debe estar muy orgulloso. Claro. Si mi hijo tiene muchísimo éxito con las damas, eso es fantástico. Claro. Estamos hablando del 19, ¿no? O sea que lo lógico... Pero sí hay unas cuantas mujeres en la novela que tienen una gran personalidad, por ejemplo, la princesa rusa, esta Sofía Trubetskoy. Y otras cuantas que son muy impresionantes, incluso Adela de Larra, es una mujer independiente que hace realmente lo que le viene en gana como si fuera un hombre. O sea, hay unas cuantas revolucionarias, o la que quiere ir a la universidad. Sí. O sea, se ve en cierta forma lo que es la gestación del movimiento feminista. No sé si del movimiento feminista, pero sí están cambiando las cosas en el entorno de las mujeres. También se habla de un modisto que está rompiendo los cánones también. Claro, estamos en un tiempo de cambio. El siglo XIX es seguramente el tiempo que está muriendo ahora, ¿no? O sea, el siglo XIX cambia las relaciones sociales, ha cambiado ya el concepto del amor con el romanticismo, ¿no? Es decir, todo, las relaciones laborales, la clase obrera que empieza a nacer, los primeros movimientos obreros. Es decir, el siglo XIX es un siglo apasionante, en mi opinión, de fantásticos cambios a todos los niveles, en el de las mujeres también, claro que sí. Y de ahí, además, el título del libro, La reina de las lavanderas, reconoce el trabajo de las mujeres. O sea, las mujeres
trabajaban en las fábricas, eran cigarreras, eran lavanderas, las mujeres humildes, claro. ¿Cómo fue la primera guardería? Claro, es decir, la estampa del Manzanares, de todas aquellas mujeres trabajando en el río con las ropas colgadas, los niños corriendo, debía ser un espectáculo que ha durado en el tiempo. Yo lo desconocía, pero averiguando todo esto, pues por ejemplo, la madre de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, fue una de las mujeres, porque casi todas eran viudas y había muchísimas gallegas, que venían desde Galicia con sus hijos caminando, con un niño de cada mano, o dos si los tenían, caminando hasta Madrid para lavar en Manzanares, porque era donde había más posibilidades de lograr el sustento, ¿no? O sea que las mujeres humildes han trabajado siempre. Y sí me parecía que merecían, igual que a mí la reina María Victoria me atrapó el alma, pues la historia de las lavanderas también. Y en su tumba además es muy emotivo ver tras un cristal la corona ya enmohecida, ¿no? Que estas mujeres pagaron de su propio dinero, ¿no? Entonces, para darle las gracias, fueron las únicas agradecidas, realmente. Exacto. Y eso es de verdad que en su tumba en Turín es emotivo verlo, es muy emotivo verlo. No, muchas gracias, Carmen. Antes de despedirte, querría mencionar que ya ha salido la segunda edición de este libro y preguntarte si vas a escribir otro próximamente. Bueno, próximamente no. Porque ha sido muchísimo trabajo y espero que María Victoria tenga larga vida. Tenga larga vida después, ya que la tuvo corta en vida, que por lo menos ahora tenga mucha más. Me encantaría escribir otro, claro que sí. Me encantaría, porque ha sido duro, pero muy gratificante. Pues enhorabuena, muchas gracias. Gracias a vosotros, hasta luego.